Bueno, muchachos, vamos a trabajar con el segundo ejercicio de Access. En primer lugar, debemos crear la base de datos. Lo podemos llamar ejercicio 2 y el nombre de cada estudiante. Vamos a crearla. Vamos a llenar los datos. La primera tabla que vamos a hacer es de profesores para un instituto. Sí, entonces el primer campo, el que es único, viene a ser cédula del profesor, que es la identificación que se usa, pero no lo vamos a dejar autonumérico, sino como texto lo vamos a usar. No nos va a servir para hacer operaciones avanzadas de matemáticas. Bueno, el segundo campo que nos piden crear es el nombre del profesor. Otro campo es la dirección del profesor y otro es el teléfono del profesor. Aquí podemos llenar un ejemplo. Podemos llenar una dirección. En un teléfono. Listo para guardarlo. Se cierra la tabla, se le dice que si la guardemos y esta se va a llamar profesores. Después nos piden crear otra tabla para módulos, porque cada profesor va a dictar un módulo. En este caso vamos a utilizar códigos para diferenciar cada módulo. Código del módulo. También podemos usarlo texto. Y tenemos el nombre del módulo. Aquí podemos llenar un ejemplo. Un módulo de grado sexto. Podemos ubicar que es el de matemáticas. Bueno, ahí lo hice sin tilde para que se facilite exportar de pronto. Otro módulo puede ser el de castellano, grado sexto. Bueno, guardamos la tabla. Se va a llamar módulos. Lo escribo sin tilde para evitar problemas al estar cambiando de versiones o exportando hacia otros programas. También nos piden crear una tabla de los estudiantes. Los vamos a diferenciar por su código. A veces hay códigos largos. Por eso aquí hice el cambio a texto. Código del estudiante.
estudiante. Aquí nos pidieron que también separemos apellidos del estudiante. Y por último, fecha de nacimiento. Ese dato sí lo podemos elegir en este menú como fecha y hora. Es el más recomendable. Entonces pongámosle nacimiento del estudiante. Esto aquí para llenar un ejemplo. Puede ser alguien que se matriculó en el 2015. Listo. Un estudiante que se llama Víctor. El apellido es Acosta. Bueno, ahí solo coloqué un nombre y un solo apellido como por agilizar. Y la fecha se puede escoger, pero también se la puede escribir. Por ejemplo, aquí, 1 de enero del 2005. Bueno, cerramos la tabla para poderla guardar. Le damos que sí. Esta es la tabla estudiantes. Listo. Ahora falta una tabla donde se, se pueda repetir información de todas estas tres tablas. Porque como vimos, cada una de estas tiene datos que tiene un campo, el cual tiene datos que no se pueden repetir. Bueno, vamos con una tabla que puede ser la de matrículas. La primera columna la podemos dejar que se llame ID. Y primero tendríamos que trabajar, como les decía, con llaves de las demás tablas. Llaves son los datos, llaves primarias son los datos únicos que hay ahí. Entonces, vamos a empezar. Podemos colocar aquí la repetición del código del estudiante. Ese estudiante va a estar matriculado en un módulo. Entonces, entraría módulo del estudiante. Ah, no, pero esta es la tabla matrículas. Lo que aquí debemos cambiar es, el módulo tiene un código también, ¿no? Bueno, entonces, código del estudiante, código del módulo. Aquí puede estar también la cédula. La cédula del profesor, pero esa no sería necesario que en las matrículas, sino que puede ir en los módulos, porque para cada módulo hay un profesor. Entonces, la cédula del profesor no entraría, pero sí entrarían otros datos. Mm, Por ejemplo, si ese estudiante fue elegido como representante, debemos llenar ese dato. Entonces, pongámosle
simplemente representante representante de esta tabla que se va a llamar la tabla de matrículas. Entonces, representante de la matrícula. Aunque no suena muy bien, pero es la forma de meter ahí ese datico. En el caso del representante, vamos a usar un tipo de datos que se llama sí o no, simplemente para señalar si es representante o no es representante este estudiante en, en este módulo en el que está matriculado. ¿Ya? Eso, entonces simplemente cerramos para que la tabla se llame matrículas. Les decía que hay que hacer una modificación aquí a los módulos porque cada módulo tiene un profesor. Entonces, la forma de llamar a los profesores que ya están en una tabla sería mediante su cédula. Cédula del profesor. Listo, con eso ya. Por ejemplo, matemáticas de sexto la da Javier Lazo. Entonces, ahí colocamos la cédula de ciudadanía de Javier Lazo. Pero castellano ya da otro profesor. Entonces, ese dato sí debemos sacarlo después de que metamos más profesores a esa tabla. Bueno, ahí le hicimos ese cambio a módulos y ahora ya podemos entrar a herramientas de bases de datos y relaciones. Ahí agregamos todas las tablas que tenemos, cerramos y las organizamos. Miren, en matrículas van datos de estudiantes y de módulos, ¿no? Y a su vez en módulos hay datos de profesores. Entonces vemos que hay unas relaciones. Podemos empezar por los profesores. Cuando los profesores entran a los módulos. Miremos, miren. El profesor, un solo profesor puede dictar varios módulos. Por eso entraría así, una relación uno a varios. La vamos a crear. Listo. Ahora, los módulos y los estudiantes están en las matrículas. Entonces, ¿qué pasa? Que un módulo puede estar nombrado varias veces en la tabla de matrículas. Es uno a varios. Y un estudiante también puede estar matriculado en varios módulos. Entonces, en la tabla de matrículas se busca este campo. Uno a varios. Listo, así quedó. De modo que, cuando entremos a la tabla estudiantes, se podrá ver aquí un signo más. Miren, Víctor Acosta puede matricularse a varios módulos y se le puede señalar si es representante o no es representante. ¿Sí? Uno de los módulos, por ejemplo, al que podemos matricular a este estudiante es al módulo 601,
que es matemáticas de grado sexto. ¿Sí? Y si allá lo nombran representante, pues simplemente se le da clic. Ya, eso es un ejemplo de la tabla de la tabla 2. Recuerden cómo quedaron las relaciones.